Estamos en la Iglesia Espigas saludando a todo el cuerpo de Cristo. Hoy 15 de diciembre quiero compartirles una palabra basada en la Escritura, en la Biblia, una palabra que está escrita en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Esta enseñanza está inspirada para que todos tengamos como esa hambre por ser sabios para la salvación. Estamos viviendo tiempos peligrosos y la iglesia está viviendo días difíciles. En verdad que la situación social, la situación de guerra, la situación económica, la situación climática, muchos otros factores están influyendo para que las personas estén desestabilizando y de pronto incluso estén llegando a perder la fe. Recordemos que en los días posteriores son peligrosos y que además también tenemos el ataque de un espíritu de apostasía, que es el abandono de la fe, y que el diablo está interesado en que todos los creyentes se desestabilicen y por otra parte los que no son creyentes no crean, sino que más bien confíen en sistemas económicos. Esos sistemas económicos son dentro de un esquema de desarrollo de muchas cosas, son lo más básico, tiene que ver con las cosas, simplemente con las cosas, ni siquiera con la ética y la moral de la población, de la sociedad, y mucho menos con la dimensión espiritual de los pueblos. Lo básico es lo económico. Entonces, no porque sea la base que debamos tener, sino que es lo más fundamental para mucha gente. Y el sistema económico es una de las herramientas o los instrumentos que el anticristo quiere utilizar para trastornar a muchas personas. Entonces vamos a estudiar estas escrituras, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría que viene de lo alto, la inspiración divina, la unción del Espíritu Santo para poder entender estas escrituras y explicarlas para todo aquel que quiere creer o que ya cree y quiere decirle a Dios: Señor, Maestro, aumenta nuestra fe. Padre Celestial, en Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por la sabiduría que viene de ti, la cual envías a través de tu Espíritu Santo y por tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, por haber abierto la gracia de Dios para con nosotros, porque pagaste el precio en la cruz, resucitaste y nos has dado vida en ti, Señor, restaurándonos a la posición digna que queremos y anhelamos delante del Padre. Te damos gracias, Señor, por bendecir al cuerpo de Cristo, y te damos gracias, Señor, por sanar el corazón de tu pueblo a través de tu palabra. Que la verdad nos haga libres, que podamos permanecer en ella y dar fruto con abundancia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces a la segunda carta de Pablo a Timoteo, verso 20. Vamos a empezar allí. Vamos a leer. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, es decir, de todas las cosas malas que estaba hablando la Escritura en versos anteriores, que los puedes leer allí en privado en tu casa, si alguno se limpia de estas cosas, de todas esas cosas malas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuál es la promesa que voy a tratar de sustentar con esta palabra? Y es que somos sabios para la salvación, o podemos ser sabios para la salvación. Hemos estado viendo una secuencia de enseñanzas donde consideramos algo muy importante, y es el que oye a Dios. Entonces, si juntamos todo el concepto, es sabio el que oye a Dios, y el que oye a Dios y aplica esa sabiduría, es sabio para la salvación. Muy bien, entonces, aquí en este verso 21 dice que ese instrumento que se limpia es un instrumento para honra, es un instrumento santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Toda buena obra. En la palabra del Señor se nos enseña, a través del apóstol Santiago, una expresión muy importante. Dice: ¿la fe sola salvará? ¿O no también con obras?
Tenemos que recordar que las obras y la fe tienen que ir juntas y que juntas hacen un equipo para demostrar que somos salvos y cuidar también la salvación. Yo no estoy hablando de la salvación por obras de la carne o obras humanas, obras que se ven bonitas delante de los hombres, pero no son agradables delante del Señor, pues el comienzo de esas buenas obras, de las verdaderas buenas obras, está en la fe. Pero la fe no es solo la confianza, la fe es revelación. Una persona que realmente tiene fe ha recibido de parte de Dios revelación. Esa revelación, que es un conocimiento sobrenatural, es la que le da confianza en algo que con sus ojos naturales o sus sentidos naturales no percibe, pero que percibe con su interior, y por eso es una revelación. Es algo puesto por Dios en nuestro propio corazón, en nuestro propio espíritu. Confiamos en lo que Dios nos ha mostrado o revelado, y al ser revelado, esa misma revelación produce más y más confianza. Y con esa confianza Dios nos puede mostrar aún más revelación. Recordemos que vamos de gloria en gloria en Cristo Jesús. En el verso 22, Pablo le da instrucciones a Timoteo, y aquí le dice: huye también de las pasiones juveniles. Bueno, estamos en un sistema difícil, en un sistema económico complicado, las cosas se van agravando cada vez más. Ya no se puede confiar, digamos, en un equipo de países, de naciones. La Unión Europea tambalea, las grandes potencias también, los ánimos de pelea, de guerra, de conquista, de robo de los recursos naturales a las naciones menos fuertes, la invasión de la invasión extranjera, por ejemplo, en otras naciones, puede estar pretendiendo tomar poder o posesión o utilización de los recursos naturales de esas naciones, y luego cuando se van dejan a las naciones empobrecidas. Simplemente esa prosperidad pasajera es como un espejo, o más bien como un espejismo, pero luego la persona se queda con la tierra sin ninguna capacidad productiva. También una situación difícil es que el propio corazón del pueblo y de la gente desfallece. La palabra del Señor nos dice que un pueblo gobernado en forma injusta gime, y de tanto llorar y sufrir un pueblo desfallece. Pero hay algo que colabora mucho con eso y que tiene sentido con el verso que les acabo de leer, que es el verso 22, donde Pablo le dice a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles. ¿Por qué esta conexión? Porque las pasiones juveniles debilitan y corrompen. El sexo fuera del lugar, fuera del matrimonio, en homosexualismo, en corrupción, en perversión, en fornicación, siempre produce debilitamiento personal, moral o incluso enfermedades mortales. Recordemos la epidemia de SIDA, recordemos la tuberculosis, recordemos la hepatitis B, muchas enfermedades que están acabando con la gente y con la población. Jóvenes que pudieran tener toda una esperanza de vida y de acción social, personal, familiar, nacional, están muriendo, y todo un recurso de los propios países se está perdiendo porque los jóvenes se están perdiendo. Sin embargo, lo que se llama pasiones juveniles no solamente está en los jóvenes. Lo que pasa es que es muy observable en un joven sin control o en una joven sin control, sin ser hija o hijo de Dios, donde el Espíritu Santo le conduce, sino que es su propia carne la que toma las decisiones y desborda en pasiones juveniles. Eso también puede funcionar en una persona mayor, lo cual significa que si Timoteo no es propiamente un jovencito, sino un hombre joven, Pablo le está diciendo: huye de pasiones juveniles que son propias de gente débil, huye de eso, no trates de enfrentarla de otra forma, huye, vete de allí, vete de eso. Esas pasiones juveniles tienen relación con lo que sigue diciendo en el verso, y es un contraste, porque dice: y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, en contraste.
La pasión juvenil va en contra de la justicia, va en contra de la fe, va en contra del amor de verdad, o del amor que Dios da, y va en contra de la paz. Cuando uno cae en pasiones juveniles, pierde relación con Dios, pierde relación de justicia, se vuelve soberbio, altivo, y puede tener mayor posibilidad de cometer delitos. Otra cosa es que Pablo aconseja a Timoteo que siga la fe. Y la pasión juvenil va en contra de la confianza en Dios. Como la pasión juvenil es desbordante y quiere hacer lo que la carne desea, lo que la pasión impulsa o empuja, y esa pasión en el interior del hombre y en su conciencia se sabe que es opuesta a la fe, se vuelve rebelde a la fe. Aquí, al contrario, Pablo le aconseja a Timoteo, sigue la fe. Sigue el amor y sigue la paz. El amor es el don más grande de parte de Dios para con nosotros. Y todo lo puede. El amor todo lo puede. ¿Qué sucede si la pasión juvenil daña el amor con Dios? Pierde la capacidad de poder todo. Y al poder todo, tiene la capacidad de alcanzar todo lo que Dios le ofrece. Pero al perder esa capacidad, al perder el amor y perder todo, porque el amor todo lo puede, y si pierde el amor, deja de tener aquella virtud que todo lo puede, significa que ya nada puede. Y empieza a ser débil, y empieza a confiar en otras cosas. Y empieza a confiar, por ejemplo, en un sistema económico que no le puede sustentar, no le puede proyectar como Dios lo haría, y ese sistema económico es variable, y algún día se va a demostrar para todos los que creemos en la palabra de Dios, y que otros no la creen, lo verán algún día, verán cómo el sistema económico mundial y el mismo anticristo los va a defraudar. Así que un arma poderosa, estable, que debemos cultivar es el amor de Dios, con Dios, por Dios, para Dios en nosotros. Y lo otro es la paz. La paz produce equilibrio. La paz produce equilibrio mental, equilibrio en el corazón, equilibrio emocional, equilibrio familiar, equilibrio en todas partes. En cambio, la guerra y el conflicto, la contienda, desestabilizan. Qué tremendo consejo el que Pablo entonces aquí le está dando a su siervo, a su pupilo, a su alumno, a su discípulo Timoteo. Dice que siga la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Vamos a ver entonces en este tiempo qué significa aquel consejo de corazón limpio. Sigue justicia, fe, amor y paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, ¿por qué le dice Pablo a Timoteo que practique estas virtudes, justicia, fe, amor y paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor? Muy sencillo. Hay gente que invoca al Señor, pero no con un corazón limpio. Hay una expresión del Señor Jesús donde Él dice, no todo el que dice Señor, Señor, lo hace por el Espíritu Santo. Incluso también nos enseña que el diablo también cree en Dios y tiembla. ¿Por qué tiembla? Porque tiene terror. Ese temblor es de terror. Pero acá nos está, impulsando a que tengamos un poco más de sabiduría para la salvación y consideremos una cosa muy importante: con quiénes nos asociamos, con quiénes nos juntamos. Aquí el consejo bíblico es que nos juntemos y cultivemos esas virtudes con los que de corazón limpio invocan al Señor. Condición: para invocar al Señor con un corazón limpio, debo ser limpiado de corazón. Entonces, recordemos algo importantísimo. Dice la palabra del Señor en el Sermón del Monte. Él dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque estos verán a Dios. Entonces nosotros vamos a estar limpios de corazón si nos dejamos afinar por Dios. Te voy a invitar a que después estudies el capítulo 3 del profeta Malaquías,
y vas a notar qué es lo que Dios hace con la gente y lo expresa allí precisamente. Una de las cosas que Dios hace es limpiar a los que están en relación con Dios. ¿Cómo los llama allí? A los siervos o a los descendientes de Leví, es decir, a todas las personas que tienen un sacerdocio. Para que quede claro, sacerdote no solamente es el que ha sido ordenado como sacerdote en un ministerio. Sacerdote es todo creyente, es toda persona que ofrece sacrificio vivo delante de Dios. Cualquier hijo de Dios, creyente en Dios, que se rinde ante Dios, que se humilla ante Dios, que ama a Dios con todo su corazón y que quiere que Dios lo transforme, esa es una persona sacerdotal. ¿Por qué quiere esa persona esa clase de vida y esa clase de limpieza? La quiere, la busca y la anhela y la suplica aún, precisamente porque el sacerdote tiene mucha cercanía con Dios, y el cultivar ese amor y ese nivel de fe tiene que ver con la actividad sacerdotal, propia de la espiritualidad de una persona sacerdotal. Es una persona espiritual. En el verso 23 le da un contraste y sigue siendo su consejo de Pablo a Timoteo, donde le dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Y nos damos cuenta cómo uno empieza a hablar de Dios y no falta quien refuta, quien dice no, pero tal cosa, pero tal otra, sin ninguna clase de conocimiento bíblico y sin revelación de parte de Dios. Lo cual nos está mostrando que no es limpio de corazón. Entonces no me voy a relacionar con esa persona y mucho menos caer en contiendas y en discusiones necias. Por eso aquí el consejo es: desecha las cuestiones, preguntas, discusiones, alegatos necios e insensatos, sabiendo que engendran contiendas. Entonces uno se aparta de ese tipo de cosas, de ese tipo de reuniones, incluso de ese tipo de personas, porque no conviene. ¿Por qué? Porque si una persona tiene el corazón sucio, de la abundancia del corazón habla la boca, y cuando yo me empiezo a relacionar demasiado, sin discernir, entonces termino sucio. Porque mi oído escucha la palabra sucia que sale de la boca, que viene de ese corazón que no es limpio. Entonces me va a trastornar. Por eso la palabra del Señor, otra vez el apóstol Santiago dice un consejo excelente. Dice: pecadores, limpiaos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Y también nos enseña que la religión pura es visitar al débil, es decir, estar con él, ayudarlo, y mantenernos limpios de toda contaminación del mundo. Recordemos, contaminación del mundo es espíritu de anticristo, porque el mundo entero está bajo el maligno y el mundo entero está opuesto a Jesús. Está bajo el imperio de Satanás, y Satanás significa opositor. ¿Amén? Amén. Bueno, en el verso entonces 24 dice la explicación. ¿Por qué Pablo le está diciendo eso a Timoteo? Y aquí le dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Cómo mantengo esa amabilidad? Manteniendo un corazón limpio. Eso no quiere decir que no ame al perdido, sino que yo debo tener entendimiento para relacionarme con la persona que no cree en Dios o que es débil en la fe. Amén, amén. Amén. Bueno, aquí entonces dice: sea amable para con todos. El siervo de Dios debe ser apto para enseñar. Eso significa que debe tener un espíritu que ha sido enseñado, un corazón que ha sido enseñado. ¿En qué? En la Biblia. Y además, al comprender el consejo de Dios, la palabra del Señor la sabe explicar. Cada uno puede tener cierto nivel de conocimiento en distintos tiempos y épocas de la vida, pero la luz que tengamos, con esa luz podemos impactar a alguien. Entonces, el siervo del Señor debe ser apto para enseñar. Y aquí hay otra expresión que a muchas personas de pronto no les suena, sobre todo porque en la iglesia se ha puesto muy de moda la palabra bendición, pero mal entendida. Bendición no significa que yo no sufra.
Y aquí la palabra de Dios dice que el siervo del Señor debe ser sufrido. Ahora voy a tratar de explicar por qué, por lo menos eso entiendo yo en este momento, por qué el siervo de Dios es sufrido. Porque el siervo de Dios no se acoge al sistema del mundo, porque el siervo de Dios está en contra de la carne y luchando cada día, tomando su cruz, siguiendo a Jesús, y porque el siervo del Señor no le obedece al diablo. Y el diablo maneja el mundo, entonces el siervo de Dios se aparta del mundo, y al apartarse del mundo, sufre. ¿Qué experimenta o qué sufre? Experimentar o sufrir tienen mucha cercanía. ¿Qué es lo que experimenta? El rechazo. Jesús le advirtió a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Nos van a rechazar, no nos van a querer, tal vez se burlan de nosotros, otras puertas pueden estar cerradas para nosotros, pero a la larga eso es una bendición, porque a un siervo del Señor o a una persona escogida por Dios no le es bueno ni útil meterse en ciertos ambientes o relacionarse con ciertas cosas o personas, porque van a ensuciar su corazón. En el verso 25 dice que un siervo del Señor debe corregir con mansedumbre. ¿Cómo lo dice? Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. A veces uno se puede poner hasta de mal genio y quisiera responder en una forma agresiva, pero Dios nos da la gracia y nos ayuda a responder como Jesús lo haría, y en este caso es con mansedumbre. A veces nos exponen a pruebas para desarrollar esa mansedumbre. El Señor dice: vengan, estén cerca de mí los que quieran aprender de mí a ser mansos y humildes de corazón. Entonces muchas veces cuando somos piadosos y estamos cercanos a Dios y vivimos el sacerdocio, vienen las pruebas, el comprobar si ya desarrollé esa virtud en alguna medida. Y pueden venir otras pruebas para ver si la medida ha aumentado. ¿La medida de qué? De mansedumbre. Entonces con mansedumbre corrijo a los que se oponen. Si no se dejan corregir, mejor me puedo apartar. Y la paz volverá a mí. Mi paz volverá a mí. ¿Qué debo hacer? Sacudir mis pies. ¿Sí? Que el polvo no quede tocando mi caminar. Y sacudo mis pies, sigo adelante, avanzo, pero de todas maneras la paz vuelve a mí. Si me reciben, mi paz será con ellos. Si no me reciben, mi paz volverá a mí. Amén. Antes estábamos leyendo en el verso 22 que debemos seguir la paz. Amén. Amén. Sigamos leyendo. Dice que corrijamos con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Seguro que en el caminar nos vamos a encontrar con gente que se opone, y algún día de pronto llegaron al camino de la fe, algún día conocieron a Dios, algún día. Seguimos orando con tranquilidad, sin estrés, sin angustia por esas personas, de pronto orando en el Espíritu Santo, orando en lenguas, dejando el asunto en manos de Dios. El Espíritu Santo es el que da convicción de pecado, justicia y juicio. Entonces dejemos ese asunto en manos del que todo lo puede, y nosotros hacemos nuestra parte y descansamos en la fe. ¿Amén? Amén. ¿Y qué pasa con esa gente que de pronto se opone y que algún día de pronto conozca la verdad? Escapan del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad del diablo. El diablo los arrastra por donde quieren, aunque ellos no se dan cuenta, porque están caminando. Poner lazo significa amarrar los pies. Y al amarrar los pies, una persona queda sin poder caminar por su cuenta, sino que queda obligada. O incluso también pudiera ser no simplemente arrastrada, lo cual sería terrible, pero también puede quedar limitada en su caminar. Y tiene que caminar muy poquito, de a poquito, de a poquito. Y empieza a ver cómo realmente la plenitud del reino de Dios no es posible disfrutarla porque la persona está enlazada por el diablo. Y cada vez que quiere avanzar en el reino de Dios, se atasca y no puede avanzar porque tiene los pies con el lazo del diablo. Una de las cosas que Pablo le aconseja a Timoteo
o le enseña es que un siervo de Dios no debe ser neófito, una persona que apenas empieza a conocer las cosas. ¿Por qué? Porque el orgullo le haría caer en lazo y en condenación. Entonces, muchas veces queremos entrar a servirle al Señor, pero como hemos estado neófitos y no nos hemos dejado tratar por Dios y por las autoridades que Dios ha puesto por Dios, los pastores, los maestros, profetas, los apóstoles, los evangelistas, que nos capacitan para la obra del Señor, entonces el diablo aprovecha y pone lazo, y el caminar de ellos es de corto alcance, de mucha dificultad. Estas normas y pautas y consejos son supremamente importantes, y repasarlos, orar acerca de esto, mirarnos a nosotros mismos, evaluar cómo estamos viviendo, es muy importante para que nosotros podamos empezar a recorrer todo el proceso de enseñanza de la sabiduría para salvación que nos está hablando la misma palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Entonces, el consejo que les doy es que estudien esta palabra, que la sigan repasando para que realmente puedan entrar, entender y aprovechar el capítulo 3. Bueno, ¿por qué les doy este consejo de repasar estos versos en el capítulo 2? Incluso leer un poquito más. ¿Por qué no quedarme corto? Más bien avanzar un poquito más. Aunque aquí avanzar sería como retroceder, ¿no? Porque voy a empezar en el capítulo 1, capítulo 2, a ver por qué el pastor me enseñó esto en el capítulo 2 al final, y me está insistiendo en que lo repase, en que ore, en que lo vuelva a escuchar, en que lo lea otra vez, y que me mire a mí mismo, precisamente porque anhelo que seamos limpios de corazón. La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios, Jesús dice a los discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dicho. Entonces, precisamente toda esta palabra nos puede limpiar y preparar para poder comprender el capítulo 3. ¿Qué es lo que dice en el capítulo 3? Cuando la promesa que estamos estudiando es que seamos sabios para la salvación. ¿Cómo vivo en la salvación? ¿Cómo me mantengo en la salvación? Algunos dicen la salvación no se pierde. Hay muchos versos donde nos enseñan que sí se puede perder. Ejemplo, Mateo 24:13 nos dice el que ¿qué? Persevere hasta el final, ese será salvo. Pedro en sus cartas también dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío? El impío es el lejano de Dios, el que no se acerca, el que no vive el sacrificio vivo, el culto racional, el que no se desprende de las cosas terrenales. Recordemos, por ejemplo, en Colosenses 3, haz morir lo terrenal en ti. Y podemos empezar a identificar cuáles son esas cosas terrenales que yo tengo que hacer morir. ¿Dónde las puedo hacer morir para que no me estorben? En la cruz. Y tenemos que recordar que la cruz no es un sitio de dolor, es un sitio de libertad. Porque allí, tomando mi cruz, es donde yo puedo crucificar mi carne con sus deseos y sus pasiones, también las juveniles que hablo aquí, y al crucificarla, la inmovilizo. La dejo ahí quieta para que no me esté estorbando el camino de la fe, el seguimiento a Cristo, la vida de santidad. Entonces, vamos al capítulo 3, y el título es importante, aquí en Reina Valera 1960, dice: carácter de los hombres en los postreros días. No solamente temperamento, es algo que ellos defienden con patas y manos, a puño limpio a veces. Son conceptos, ideas, formas de pensar, argumentos que ellos creen que son así y que están seguros de que están bien, aunque no se dan cuenta de que están en un error o que están impulsados por un espíritu de soberbia, tal vez, y otras cosas más. Entonces en el verso 1 dice: también debes saber esto, es decir, debes saber lo anterior en el capítulo 2 y debes saber también esto que está en el 3,
también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y empieza a hablar de una serie de cosas. ¿A qué se refiere esto? Mira, en los tiempos postreros, o sea, últimos tiempos, cuando a ti te toque vivir, y a mí me está tocando vivir, y si tú estás viendo esto es porque estás viviendo este tiempo, está esta situación, y es que vamos a tener que vivir directa o indirectamente con la gente que vive así, con la gente que piensa así, con la gente que siente así, con la gente que pelea de esa manera. Habrá hombres amadores de sí mismos, y nos vamos a tener que contactar con ellos en alguna proporción. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. Entonces, ¿qué nos está afirmando? Nos está diciendo cuál es el carácter de los hombres de los postreros días, y nos está dando esta pauta para que nosotros miremos primero nosotros mismos para no ser hipócritas, no querer sacar la paja del ojo ajeno cuando tenemos una viga en el propio, sino empezar a mirar a nosotros mismos para ser limpios de corazón, sabios para la salvación, y empezar a mirar y decir, evaluar en oración, humildes delante del Señor en oración, Señor, si yo tengo ese amor propio, esa avaricia, esa vanagloria, o tal vez soy un calumniador, o tal vez aprecio más mis deleites que a ti, cualquiera de esas características que me está diciendo de cuál es el espíritu que está invadiendo a los hombres de este último tiempo y que también me puede trastornar a mí. Tengo que sacarlo, tengo que identificarlo y sacarlo. Yo no puedo sacar el mugre de mi casa si no lo veo, si no lo identifico. A veces pareciera que no tiene mugre el piso, pero si empiezo a barrer, algo se junta. Y empiezo a decir, carambas, yo no veía nada, pero empecé a barrer y se empezó a juntar y ahí sí vi. Entonces, ¿cuál es ese barrer que te estoy proponiendo? Barrer mi corazón. Ir allí aunque me parezca que está muy limpio, empezar a barrer con la escoba del Señor. Y ahí se va juntando el mugre. Y cuando lo tenga junto lo voy a poder recoger. Y al recogerlo, sacarlo de mí, desecharlo. Y así vez tras vez, porque la palabra nos dice, cada día tome su cruz y sigan. Cada día una barridita al corazón. Cada día una pasadita por esta palabra. Cada día una evaluación de sí mismo. Yo no quiero ser impetuoso, Señor. Hacer lo que a mí me pareció y decir, es que esto me lo puso el Señor, cuando realmente soy yo. No pasé la escoba para darme cuenta de que el mugre del ímpetu o de la impetuosidad estaba impulsando mis decisiones. Tengo que ser siervo de Dios y obediente al Señor. Verso 5 dice, que esos hombres tendrán apariencia de piedad. No vaya a ser que yo mismo la tenga, pero realmente esté negando la eficacia de esa piedad. Tengo que evitar a las personas que están en eso, pero para no ser hipócrita debo mirar si yo estoy en eso. Si de pronto yo mismo tengo apariencia de piedad simplemente porque soy pastor o predicador o maestro, entonces parezco muy piadoso, pero en realidad no estoy viviendo la eficacia de la unión con Dios. La unión con Dios necesariamente me convierte en una persona semejante a Él. Él desde el principio tuvo ese plan. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Él quiere que seamos semejantes a Él. Ahora, en este tiempo, desde hace unos siglos hacia acá, envió a Jesús para que nosotros fuéramos semejantes al Hijo de Dios, transformados por el Espíritu Santo a la imagen misma del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Jesús es bien piadoso, Jesús es un buen sacerdote, es el sumo sacerdote para la iglesia. Yo quiero aprender de él ese vínculo con Dios Padre, ese estar en el lugar santísimo,
el ser un sacrificio vivo, el tener un culto racional, el pasar por el atrio, por el lugar santo, que es una tipología de mi proceso de entrega a Dios para estar en el lugar santísimo, ofreciendo sacrificios de alabanza y de santidad delante de su presencia. Yo quiero el consejo de Dios. Señor, háblame para que yo pueda saber qué hacer de parte de ti, Señor. Y Dios dice que en su presencia son conocidas todas las cosas. Y su consejo será el que guía mi vida. Dios dice que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios está bien potente y bien presente en la presencia del Padre. Así que nosotros tenemos que considerar todas estas reflexiones, empezar a madurar mucho más en esto, precisamente porque hay muchas cosas que vienen más todavía para la iglesia, donde nosotros tenemos acceso a los medios de comunicación, pero también nos damos cuenta de una cosa tremenda, y te la tengo que decir así, directo, y es que cada vez que tú abres la tele, el internet, estás dándole acceso a los medios de comunicación hacia ti. Entonces tenemos acceso a los medios de comunicación, por ejemplo, a través de este video, tengo acceso a ti. Si te estoy dando algo sucio, tendría acceso con eso sucio a ti. Pero si te estoy predicando la palabra de Dios y tú conectaste este canal, estás escuchando atentamente este mensaje y de pronto lo vas a repasar y a leer y a orar y a profundizar, diste acceso a mí, a tu propia vida, a través de este medio de comunicación. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que es posible que nosotros estemos admitiendo que se nos metan en la casa, como lo dice el verso 6, a esas personas que tienen apariencia de piedad, a los cuales debemos evitar, dice el verso 6, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Esto quiere decir a las personas que no tienen carácter. ¿Cómo es el carácter de las personas de los últimos tiempos? Ya lo leímos. ¿Qué van a querer introducir en la vida de otras personas? Esos valores contrarios al cristianismo. Esos valores contrarios a un orden moral social estable. Esos atributos de maldad fueron los mismos que estuvieron en Sodoma y en Gomorra, lo cual está produciéndose en este último tiempo otra vez, donde hombres con hombres, mujeres con mujeres, el tomar drogas, el abuso del alcohol, la violencia, toda esa cosa quieren justificarla simplemente para conseguir sus propios recursos o justificar los medios. Entonces, recordemos una cosa. La única justificación que debemos buscar es la justificación por la fe. La única que tenemos que buscar es la justificación delante de Dios, y la forma sabia de cuidar esa salvación y mantenernos en esa justicia, lo cual debemos seguir, es aplicar esta palabra a nuestra propia vida para que seamos limpios de corazón y caminar con Dios, porque sin estar limpios nadie verá al Señor. Amén. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, por la enseñanza, por ayudarnos a ser sabios para la piedad, sabios para la salvación. Que podamos ser hallados fieles el día que muramos o el día que vengas por nosotros. Te pedimos tu gracia y tu ayuda, tu pronto auxilio para todo el cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.